Ahora sí, chiquillos, disculpen, que el computador no me está funcionando muy bien, pero ya, ahora sí, ya espero que no se me desconecte, no me eche para afuera esto de nuevo, porque tiene un pequeño problema de conexión, nada más. Ya. Ahora sí, tendríamos que hacer la clase, ya vamos que, esperemos que no me expulse nuevamente, ya. Título es el concepto de Estado-Nación y el surgimiento durante el siglo XIX. ¿Qué es el Estado-Nación? ¿Dónde surge este sentimiento y pensamiento? Recuerden que antes de, más o menos, desde el siglo XVIII, XVI, XVII, eran colonias, solamente colonias, no existía, y habían reinados, estaba todavía el poder del reino, todavía no nacía este tema de la nación como nosotros la conocemos hasta el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo? Caracterizar los conceptos de Estado-Nación y el proceso de surgimiento durante el siglo XIX. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la nación? El Estado-Nación, en el caso de Europa y América. Eso más o menos vamos a dividir lo que es ahora la clase y tratar de hacerlo lo más rapidito posible. Ya, más o menos para que tengan claro, anotaron lo que es el objetivo, caracterizar los conceptos de Estado-Nación y el proceso de surgimiento de estos durante el siglo XIX. ¿Cuáles son los conceptos? Conceptos claves, dice. Para empezar, ¿qué es un Estado? Ya lo hemos visto en Cívica. ¿Qué es el Estado? El Estado es el territorio que nosotros ocupamos, que está poblado por personas que tienen la misma lengua, misma religión en muchos casos, y alguna ideología política, y dependiendo del Estado, el pluralismo que hay también dentro de él, en el sentido de que hayan varias corrientes políticas. Como dice por aquí, es sin duda una pregunta difícil, cuesta poder definir rápidamente qué es el Estado. Sin embargo, es una palabra que solemos utilizar comúnmente. Como les dije, el Estado es la forma de organización política más utilizada en la actualidad y que a lo largo de la historia las diversas civilizaciones han utilizado, pero con considerables variaciones, porque hay distintos tipos de Estados, no todos son iguales. Hay Estados democráticos, Estados autoritarios, Estados totalitarios, Estados de virreinato con reyes, Estado absolutista, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver después, pero ahora vamos viendo qué es el Estado y cómo se conforma. Como dice aquí, elementos que componen un Estado: el territorio, la población y instrumentos jurídicos, porque todo Estado, todo territorio que se considere como tal, tiene que tener un instrumento jurídico para organizar y mandar el territorio. Cuando hablamos de territorialidad, hablamos del control de un espacio determinado. En pocas palabras, su casa podría ser un estado en lo cual el papá, la mamá, la abuela, el tío con quien viva, es el que manda en este territorio. ¿Quién es la población? La nación o la nacionalidad, las personas que viven dentro de él. Y obviamente, ¿cuáles son los instrumentos jurídicos? El más importante es la Constitución, donde están todas las leyes que se aplican y se administran en ese territorio. Eso es el concepto básico de un Estado o de un Estado-nación. Aquí vamos a ver el concepto de Estado-nación. ¿Cuáles son los movimientos? ¿De dónde viene este concepto de Estado-nación? Todo esto partió después de la Revolución Francesa, donde todas las personas derrocaron el antiguo régimen absolutista que estaba representado por un rey e instauraron un sistema democrático debido al liberalismo, donde los poderes del Estado se dividen en tres. Y se exalta el sentimiento de nacionalismo, o sea, nosotros que vivimos dentro de este territorio somos los dueños de este territorio, le colocamos un nombre a este territorio y somos partícipes de la vida diaria de este territorio. Obviamente Chile tiene fronteras delimitadas con Perú en el norte, Bolivia y Argentina por el otro costado, para el lado del Atlántico, el oeste, y frente a nosotros está el mar. Entonces, esas son nuestras fronteras, y en pocas palabras, la gracia que tiene Chile es que tiene fronteras naturales que son la misma cordillera de los Andes, que nos divide más o menos de los otros países. Pero toda la gente que vive dentro de este territorio llamado Chile se considera y se exalta el sentimiento de nacionalismo, de querer defender este territorio. Como dice acá, movimientos de división, movimientos nacionalistas que pretendían separarse de la unidad política más grande. O sea, para esta época los movimientos nacionalistas querían independizarse de España.
Ya no querían pertenecer, ya no querían ser una colonia, se lo tiramos en el contexto latinoamericano. Y si lo vemos en Europa este movimiento nacionalista querían terminar con el antiguo régimen, que era el absolutismo o eliminar a la realeza. Como dice este book, dice, movimientos de división, unificación de nacionalidades. En el otro lado dice, este tipo de movimiento tuvo un carácter integrador, buscando unir diversos territorios en un solo Estado-nación. Por lo mismo, dentro, si lo miramos en el contexto europeo, Europa estaba fragmentada dentro de un territorio con varios reinados o distintos reyes o señores feudales, y la idea del nacionalismo era unirlos a todos en un solo curso, en una sola nación y con un solo poder ejecutivo, nada más. Por eso, después de la Revolución Francesa, en Europa se expande esta idea de nacionalismo, de eliminar el antiguo régimen, de limitar fronteras. Nosotros somos Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera. Y acá en Chile, acá en el territorio latinoamericano, después de la independencia, obviamente, está Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay. Cada uno delimitó un territorio y lo hizo suyo. Los nacionalismos, como vimos acá, dice, como vimos en el punto anterior, el concepto de nación es un concepto complejo y a lo largo de la historia ha sido utilizado para defender ideales y poner en marcha programas y procesos. ¿Cómo se denomina el nacionalismo? El amor o la pasión exacerbada que se puede poseer por la nación, generalmente llevando a la creencia que está por sobre otra. Eso es el nacionalismo exacerbado, donde uno se cree superior al vecino o al que está al lado por pertenecer a este territorio. ¿Cuáles son los problemas que ha tenido el nacionalismo a través de la historia? El expansionismo, querer conquistar el territorio de al lado pensando que es inferior a uno. Y también el nacionalismo, por un lado positivo, demanda la autonomía del territorio que ya no pertenece a una colonia extranjera u otro país que está en otro lugar. Eso son lo que es el nacionalismo para que se entienda en pocas palabras. Y obviamente el Estado-Nación y todo este concepto surgió en Europa principalmente. Todo esto, volvemos al mismo punto de partida, va con el inicio de la Revolución Francesa. Ahí parte el concepto de Estado-Nación y se va delimitando la frontera de una vez por todas. Como vimos en el caso europeo, Europa, dice movimiento nacionalista en Europa, unificación de Italia y Alemania. ¿Cuál es la idea? Que después de que se corrió la voz y se empezó a expandir el movimiento liberal, se empezó a conocer la idea de Francia, que estaba independiente, que había derrocado al antiguo régimen. Posteriormente aparece la unificación de Italia y Alemania. Italia y Alemania, recuerden que Alemania era el imperio austrohúngaro, que posteriormente se volvió a dividir después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, Austria y Hungría, en tres países totalmente distintos. Italia también se unificó en un solo territorio. Recuerden que Italia es el único país que tiene otra nación dentro de sí misma, o otro estado dentro de sí mismo, que es el Estado del Vaticano. El Vaticano en sí, la Iglesia Católica, se considera un Estado independiente dentro del territorio italiano, con otras leyes, con otra policía y con otro ejército. Por lo mismo que le decía, viene la difusión de la idea del liberalismo, el apoyo de los líderes políticos. Acuérdense que surge en este periodo la burguesía, los nuevos ricos, lo cual empiezan a aparecer como líderes políticos y empiezan a impulsar esta idea del liberalismo. Por lo mismo acá abajo sale la importancia de la relevancia de la burguesía. La burguesía era la que tenían el dinero y manejaban las industrias. Y ellos querían tomar el poder político, y la única manera de tomarlo era eliminando el antiguo régimen absolutista o a los reyes. Y obviamente viene la influencia del romanticismo, este ideal de revolución, de cambio, de que todas las personas somos iguales, que el pueblo, llamando a la democracia, tiene el poder de decidir su propio destino, en pocas palabras. ¿Cuál es la situación en América? ¿Cómo viene este proceso? ¿Cómo llega acá el proceso de esparcimiento? ¿O cómo llegan a esta idea a Latinoamérica? Lo vamos a ver acá. Un segundito. Vamos a mostrar una cosa acá. ¿Dónde está?
para que veamos cómo es y cómo surge este concepto de Estado-Nación en lo que es en Latinoamérica, cómo viajaron esta idea de liberalismo, de igualdad de derechos hacia el nuevo continente. Abigail, dígame qué pasa. No escucho el video, profe. Ya, vamos a ver al tiro por qué no funciona. Dame un segundo. Ahora sí tiene que... Me dicen al tiro si suena o no, porque ya he tenido problemas con eso. A comienzos del siglo ¿Ahora? XIX, el Estado español se resquebraja. El imperio donde nunca se pone el sol se ve amenazado por una invasión extranjera Sí, y profe. el rey se vuelve un prisionero de Francia. España tiene el dominio de todo un continente en un precario equilibrio. Los americanos se preguntan, ¿somos súbditos del rey o del pueblo español? Bajo esta pregunta, y nutridos de las ideas liberales por las que luchó la Revolución Francesa y la independencia estadounidense, comienzan a organizarse juntas de gobierno con el fin de autogestionarse hasta la liberación del rey. Pronto estas juntas son vistas como un acto de rebeldía por los españoles y estallan las reacciones de los realistas. Por otro lado, los criollos, cada vez más convencidos de que la emancipación es la única alternativa, se lanzan a una guerra civil que arrasará sus territorios, pero que también les otorgará la independencia del imperio. Han comenzado las revoluciones americanas y surge la pregunta que orientará al largo siglo XIX. ¿Cómo organizamos el Estado, ahora que ya no somos un imperio? En el video de hoy trataremos el Estado-Nación y la sociedad burguesa en América y Europa durante el siglo XIX. Cuando pensamos en nuestro país, se nos vienen a la mente conceptos como patria, bandera o Estado. Si hablamos de nación, muchos pueden pensar en 11 individuos millonarios corriendo tras una pelota, o un baile obligatorio, o de algún tipo de delicia ocasional. Esto no es casualidad, sino que es réplica de un proceso que ocurrió primero en Europa y que luego se expandió hacia Latinoamérica, la construcción del Estado-Nación. Por Estado podemos entender la organización política, institucional y jurídica que se respeta dentro de los márgenes de cierto territorio, organización que suele tener el control burocrático y el monopolio de la fuerza. Y por nación, eso es más complicado. La nación puede ser el sentido de pertenencia que cierto grupo tiene con un territorio, o con su historia, o con su misma gente. Una nación suele hablar el mismo idioma, compartir las mismas costumbres y celebrar las mismas fiestas. En fin, suelen tener una identidad similar. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del Estado-Nación? Este concepto mezcla los dos mencionados anteriormente y busca lograr una organización política institucional a través de la identidad de la gente que habita ese territorio. Es decir, que todas las personas que habitan Este concepto de Estado-Nación, lo mismo que decía aquí, plantea el video, dice, ya los criollos, la gente que vivía dentro del territorio chileno principalmente, ya no quería pertenecer a España. Ya no querían que el imperio los dominara, querían una independencia, querían independizarse, crear algo propio. Es lo mismo que les va a suceder a ustedes el día de mañana. El día de mañana, cuando ustedes ya sean grandes, hayan salido del colegio, estén trabajando, hayan estudiado, hayan pasado por la universidad y se vayan a vivir solos. Se vayan solos a su casa y tengan su propia casa, su propio departamento, ahí van a ser independientes. Y ahí van a hacer la misma pregunta, ¿qué hago yo? ¿Cómo organizo mi vida? ¿Cómo la manejo? ¿Qué hago para que me rindan las cosas? ¿Cómo voy a organizar mi casa? ¿Qué reglas voy a poner? Y de ahí se van a acordar de sus papás cuando los retaban, cuando los hinchaban o cuando les decían algo, ordena esto, ordena lo otro, porque van a tener su propia casa. Acá es lo mismo, con un concepto mucho más grande. ¿Cómo organizo yo un territorio? ¿Cómo yo organizo este país? ¿Cómo veo, ya que se fue mi padre, que sería en este caso España, nos dejó solo, cómo nosotros organizamos el territorio para que se conforme de la mejor manera y no sea un caos total? Es lo mismo que cuando ustedes se vayan a vivir solos, ¿cómo van a organizar su vida? ¿Cómo van a organizar el hecho de trabajar, de pagar cuentas, de comprar las cosas para la casa, mantenerla limpia, etcétera, etcétera, etcétera? Esto es casi lo mismo. Por lo mismo el concepto de Estado-Nación es cómo organizar un nuevo territorio. habitan cierto estado deben, por lo tanto, ser de la misma nación. ¿Es este el caso de Latinoamérica? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué se aplica aquí, siendo que no hay una sola nación, sino muchas, y no reconocidas por el Estado?
Bueno, eso se explica por la influencia europea. Este modelo tuvo su nacimiento en Europa, durante la Edad Moderna, y obedeció a la necesidad de estos pueblos de unirse y autogestionarse debido a sus lazos culturales, sociales e históricos. ¿Les fue fácil? Claro que no, pero aproximadamente hacia el siglo XVIII ya era la norma. Los imperios multiétnicos seguían existiendo, pero el nacionalismo cada vez tomaba más fuerza. ¿Por qué debo obedecer a un rey que no habla mi idioma? ¿O que, si lo habla, no es de mi mismo pueblo? ¿O incluso de mi estamento social? Esta es una pregunta que se hicieron los franceses y que posteriormente viajó a América Latina. Europa vivió durante muchos siglos bajo el férreo control de reyes y señores feudales, hasta que llegó el momento para imperios y monarquías absolutistas. Al margen de este panorama político, una clase social conocida como burguesía comenzó a ganar más y más poder adquisitivo. Se trataba de empresarios y profesionales libres que habían generado dinero suficiente para equipararse a los nobles, pero que no tenían los mismos privilegios que estos. ¿Qué les faltaba entonces? La solución es evidente: poder. Dentro de esta clase social surgió un pensamiento que vendría a revolucionarlo todo: el liberalismo. Esta filosofía afirmaba que existe una libertad inherente al individuo y que esta libertad no tiene que ser coartada por el Estado, quedándose este confinado a la regulación de la economía y a la garantía de la igualdad y la justicia. Pero, ¿cómo van a ser libres, iguales y justos si hay un tirano sentado en un trono conferido por Dios? Comienzan así las grandes revoluciones que marcarán el siguiente siglo en Europa y, por extensión, el destino de Latinoamérica. Aquí es donde ubicamos la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. Ejemplos vivientes para los criollos americanos que veían con frustración el progreso europeo, incapaces de aplicar esas nuevas teorías en sus territorios. Muchos criollos americanos viajaron a Europa y se nutrieron de estas ideas revolucionarias, y cuando volvieron a su tierra natal y las circunstancias fueron propicias para el alzamiento, las implementaron en su agenda política. Largamente se ha hablado de los procesos de independencia americana, por lo que nos centraremos en su principal consecuencia política: la formación de los estados republicanos. Una vez conseguida la independencia, los criollos se enfrentaron a una nueva problemática: la organización. ¿Cuál era el mejor modelo? ¿Qué ruta seguirán las nuevas naciones? ¿Qué tanta libertad, igualdad y justicia estaban dispuestos a dar los nuevos caudillos a su pueblo recientemente liberado? ¿Cambió algo realmente para el ciudadano común y corriente? Lamentablemente, la respuesta a todas estas preguntas es bastante borrosa, y tanto Chile como América se verán inmersos en el nuevo caos que trae consigo la autodeterminación. En Chile, este periodo es conocido como ensayos constitucionales, que, con mayor o menor éxito, implementaron las élites políticas para hacer funcionar el naciente Estado. A las ideas progresistas se les enfrenta una... Mira, posterior, bueno, estamos adelantando un poquito en el sentido de lo que son los ensayos constitucionales. Chile, después de vivir esta independencia, después de vivir este proceso de emanciparse de los españoles, tuvo un periodo de crisis y un periodo de caos de que no se sabía quién mandaba el territorio o qué hacer con el territorio. Lo mismo que he estado explicando todo el concepto de Estado-Nación, de por qué yo me tengo que mandar solo, por qué yo tengo que, por qué estoy obligado a hacerle caso a alguien que no vive dentro del territorio, por qué no puedo ser independiente. Posterior a todo eso viene lo que se le llaman los ensayos constitucionales, donde pasan varias veces, varios periodos, varias constituciones hasta el final que se llega a una sola, la cual va a manejar el territorio por completo. A eso es lo que se le llama ensayos constitucionales. ¿Qué me está hablando aquí? Levantó la manito la amigaita. Y aquí vamos a ver otra cosita igual a esta, pero un momento. Quiero que veamos otra cosa al tiro acá. Vimos más bien dicho lo que es el concepto de Estado-Nación aquí directamente del territorio nacional. Pero aquí vamos a ver también qué son los Estados-Nación, un concepto en general. Un momento, si no, no se va a escuchar. Si no se escucha cualquier cosa,
Acá estamos viendo nuevamente el tema de los tres requisitos: el territorio, la población y la constitución o leyes, las leyes, ¿cómo se llama?, que manejan el territorio. Y el gobierno. Obviamente, todo Estado-nación necesita tener un gobierno, por eso mismo le digo, en unos casos, esta terminología los va a acompañar de aquí hasta cuarto medio en casi todas las clases, tanto de historia cívica o educación ciudadana, lo que es el Estado-nación. Obviamente, se caracteriza por territorio, población, en algunos casos van a ver que dicen que tienen que estar las leyes, la constitución y el gobierno. Siempre recuerden, chicos, que desde que se crea el Estado es inamovible, no cambia nunca. Lo único que va cambiando con el tiempo es el gobierno, el que administra este territorio.
Lo que se habla acá directamente en este tema de la guerra de los 30 años, que considera que Europa ha estado siempre en guerra. Después de la guerra de los 30 años se hace un tratado donde a las personas se les da cierta libertad y empieza a aparecer este concepto de clase burguesa. Empieza a aparecer el concepto de la burguesía. Y estos burgueses lo que querían era hacer, derrotar el antiguo régimen y instaurar ellos un régimen político y algo nuevo. Pero apareció el liberalismo, apareció el concepto de este nacionalismo exacerbado, de eliminar a los señores feudales y juntar todo en un solo territorio. Es lo mismo acá que tiene en la situación en Latinoamérica el debate entre el centralismo y el federalismo. Recuerden que cuando se habla de centralismo y federalismo se habla de que, como en Estados Unidos, ya que es un territorio tan grande, ellos tienen estados federales. Cada estado federal es independiente uno del otro, pero a pesar de todo igual tienen una ley general que los agrupa a todos. Y el centralismo, como en Chile, que tiene todo el poder se concentra en una sola región, que sería la metropolitana, pero está dividido en pequeñas regiones que no son independientes. ¿Cuál fue lo que hizo aquí el fracaso del proyecto bolivariano? El proyecto bolivariano viene de la idea que se quería hacer solo una Latinoamérica. Solo una Latinoamérica, que hubiera solo una Latinoamérica y no fueran varios países independientes unos de otros. El que partió con esta idea fue Simón Bolívar, que él quiso unificar durante este proceso de independencia a Latinoamérica en un solo país, pero no le funcionó. Posteriormente de la creación de estos estados-nación, siempre ha ido cambiando el Estado-nación, como le dije yo, el nacionalismo tiene esta idea de expansionismo, de expandirse a otro lugar o implantar su ideología a los países vecinos. Nosotros vimos que los conflictos entre las nuevas naciones, Chile sufrió conflictos con nuestros países vecinos Perú y Bolivia, en lo cual en la Guerra del Pacífico Chile se anexó Antofagasta y Arica, por un concepto netamente de nacionalismo, el cual en esta época fue bastante exacerbado y la gente participó toda en la guerra. Si Chile hubiera querido, hubiera mantenido Lima, porque Chile conquistó hasta Lima, Perú, la ciudad principal que tienen los peruanos. Si se hubieran querido para la época quedar con él, Perú hubiera desaparecido completamente de la tierra. Y también las intervenciones extranjeras. Obviamente, cuando hablamos de intervenciones extranjeras en Latinoamérica, partimos por el hecho de los españoles en primera instancia, ya que éramos colonia, posteriormente las intervenciones ideológicas de otros países dentro del territorio nacional. No sé si más o menos queda claro cómo va el concepto de Estado-Nación, que va todo de la mano desde el liberalismo hacia adelante. Pero hoy día nos corresponde, chicos, aparte, recuerden que tienen que entregar entre lunes y martes todas las actividades correspondientes al mes de julio, y aquí nos corresponde la página 56-57. Página 56. ¿Cómo se difundió la idea de nación en el siglo XIX? Y acá abajo están las actividades. Acá está la pregunta número A solamente, siempre respondemos una sola. Respondemos solamente una sola, en la cual vamos a escoger la pregunta más sencilla y más fácil. Ya que en la primera, en el ítem A tenemos que hacer un mapa conceptual, vamos a saltarnos la letra B. Igual la idea es que no tengan tanta actividad, yo sé que deben mucho, tienen que ponerse al día porque no han entregado casi nada, y la idea es que en esta entrega de portafolio, entre el lunes y martes, se pongan al día y entreguen todo. En el mes de julio hubo poca actividad, así que la idea es que las terminen luego. De la página 54, va que diga 56, 56, 57, obviamente, acuérdense colocar primero medio, su nombre, el curso, o sea, el curso, su nombre, el título de la actividad, el número de las páginas, la fecha, y van a contestar la pregunta del ítem, la B, número B. Esta forma de expresión llegaron al igual a distintas clases sociales, tienen que argumentar
cómo aquí el arte, la literatura, el pensamiento, leyendo estos 5 ítems, contestan cómo estas formas de expresión llegaron a las distintas clases sociales y le instauraron el sistema de nacionalismo en la cabeza a las personas. Ahí usted tiene que decir que a través de personajes, literatura, de escrito, de personas que venían y estaban profetizando, estaban como tipo, en pocas palabras, dando discursos de nacionalismo, de libertad, de igualdad, etcétera, etcétera. Así que, chicos, página 56, página 57, la pregunta B. Nada más. Recuerden que me tienen que entregar los trabajos atrasados también desde el mes de marzo. Hay mucha gente que debe muchas cosas, la idea es que se pongan al día. ¿Alguna duda, consulta que tengan al respecto de la actividad o de algo que deban? Ya, chiquillos, los voy a dejar hasta acá para que vayan a terminar sus actividades, vayan a almorzar y recuerden entregar todo el material atrasado que tienen. Ya, chiquillos, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.